Que la gloria del Dios de Israel llene siempre tu vida y la vida de todas las personas que amas. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este video que contiene las reflexiones y los comentarios de la lección número 3, con un título maravilloso: La ley de Dios como educadora. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Padre del cielo, porque nos amas, porque nos alimentas con tu palabra, porque nos sostienes en tu gran misericordia. Te suplicamos, Señor, que nos permitas discernir tu verdad a través de estas reflexiones, a través de tu santa revelación. Por favor, ayuda y bendice a toda persona que escuche este mensaje. Bendice a su familia, cuida de todos ellos como tú siempre sabes hacerlo y permítenos ser agradecidos contigo para exaltarte, para amarte y para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Un precioso versículo que, como los mandamientos del Señor, está redactado en forma de promesa. Notemos que los 10 mandamientos no fueron redactados en forma de imperativo, sino en forma de promesa. El imperativo debería decir: amad a Jehová vuestro Dios. Sin embargo, dice: amarás a Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa esto? Es una promesa condicional. Para que se cumpla, debemos primero cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuándo vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma? El versículo anterior dice: Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la clave y es la condición para que se cumpla la promesa. ¿Cuándo vamos a amar al Señor como Él se lo merece? Cuando oigamos la palabra de Dios y estemos dispuestos a guardarla, a atesorarla y a permitir que Él sea el único Dios en nuestra vida. Jehová uno es. No hay más dioses. Solo Él es Dios. Solo Él es nuestro Padre, solo Él es nuestro benefactor. Y la única forma que tú y yo podemos cumplir con los 10 mandamientos, con los mandamientos que son promesas, es permitiendo que Él en nuestra vida obre. Porque sin Él no podemos hacer nada bueno, pero con Él todo lo podemos porque Él nos fortalece. De manera que esta es una promesa para ti y para mí. El Señor nos dice en esta oportunidad, desde que estamos leyendo esta lección y desde mucho antes, cuando hemos conocido su palabra y su compañía y su presencia y su guía, que si nosotros lo oímos atentamente, si escuchamos su voz con el objetivo de amarlo, de temerle, de reverenciarlo y de obedecerlo por su gracia, entonces el Señor cumplirá en nosotros cada mandamiento. Dios nos promete: hijo, si me oyes atentamente y si reconoces que solo yo soy Dios y me dejas ser Dios en tu vida, yo te voy a ayudar a que me ames. Para ti, obedecerme va a ser un deleite, no va a ser una carga. Alabado sea Dios. Me gustaría compartir contigo el complemento del espíritu de profecía que confirma lo que estamos diciendo. Mira lo que nos dice. En el principio, Dios dio su ley a la humanidad como medio de alcanzar felicidad y vida eterna. Los 10 mandamientos, harás, no harás, son 10 promesas seguras para nosotros si prestamos obediencia a la ley que gobierna el universo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. He aquí la suma y la sustancia de la ley de Dios. Las bases de la salvación para cada hijo e hija de Adán se encuentran bosquejadas aquí.
La ley de los 10 preceptos del mayor amor que se le pueda presentar al hombre es la voz de Dios procedente del cielo que formula al alma esta promesa: haz esto y no estarás bajo el dominio y la dirección de Satanás. No hay puntos negativos en esa ley, aunque así lo parezca. Es haz y vivirás. Dios nos cuida, matutina, Dios nos cuida, bajo el título Las cláusulas del pacto del 10 de agosto. Aquí está la clave, hermanos, para vivir conforme al Señor lo manda. Esta promesa es condicional. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es una promesa que Dios te dice cuando cumplas el primer mandamiento, que es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando Él es Dios en nuestra vida, Él nos ayuda a hacer su voluntad y a vivir en su voluntad por la gracia de Dios. Es imposible obedecer a Dios como Él manda sin Cristo. Es imposible tener a Cristo si no lo recibimos por voluntad propia, si no nos rendimos a su voluntad con amor. Pero cuando nos rendimos a su voluntad con amor, el Señor es Dios en nuestra vida, es decir, manda en nuestra vida, y entonces Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros su Santo Espíritu y nos ayuda a amarlo con un amor celestial, no con un amor producido por la carne humana, sino con un amor que viene del cielo, procedente del mismo corazón de Dios. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. La educación impartida por el Maestro Divino siempre tiene como propósito orientar, conducir, guiar a sus hijos en el camino del perfeccionamiento del amor. La ley de Dios es amor. Si ustedes y yo tuviéramos que elegir una palabra en la que se resume la ley de Dios, ¿cuál sería esa palabra? Amor, pero no el amor del mundo, sino el amor según Dios, amor puro, amor santo, amor justo. Si tuviéramos que resumir todo este hermoso libro en una sola palabra, ¿cuál sería? Sin duda alguna, sería amor, amor de Dios, amor puro, amor santo, amor elevado, amor justo, amor que hace que la criatura crezca a la imagen del Creador. De manera que el propósito de la educación del Señor es conducirnos, orientarnos y ayudarnos a crecer en la perfección del amor que da como fruto una santidad según el designio divino. Alabado sea Cristo Jesús. Por ejemplo, la ley de Dios en el cielo estaba impartida a los ángeles y escrita en sus corazones para ayudarlos a saber lo que el Señor pedía de ellos, para ayudarlos a crecer a la imagen de Dios, para señalarles la altura de la norma divina. Mira lo que dice el espíritu de profecía. Los principios de los 10 mandamientos existieron antes de la caída y eran de un carácter adecuado para la condición de una categoría santa de seres. En otras palabras, el Señor les entregó a los santos ángeles una ley para ayudarlos a crecer en el amor de Dios. Si en el cielo no hubiera existido una ley, Satanás no hubiera pecado. Sabemos que pecado es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, Romanos 3:20, así lo declara. Así que, hermanos, en el cielo ya Dios había instituido su ley, con el objetivo principal de enseñarles a los ángeles a crecer en Él, de impartirles una norma que los ayudara a crecer en santidad, a perfeccionar el verdadero amor. Pero cuando Adán y Eva fueron creados, el Señor también escribió en el corazón de Adán y Eva su santa ley, sus principios, escribió su carácter en ellos.
De tal manera que si ellos vivían en obediencia a esos principios, no caerían. Pero si transgredían esos principios, caerían en pecado. Entregó su ley, entregó su carácter a estas personas, a Adán y a Eva, con el objetivo de ayudarlos, de orientarlos, de inspirarlos a crecer diariamente en la verdadera educación, en el perfeccionamiento del amor. Me gusta como lo dice Primera de Juan 2:5, a la letra lo leo. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando los ángeles vivían en Dios y permanecían en él, cuando guardaban su palabra. Pero cuando uno de esos ángeles se rebeló, dejó de guardar la palabra del Señor y dejó de permanecer en él, ¿qué le pasó? Cayó, pecó, se rebeló y en su carácter comenzó a mostrarse la mancha del pecado. Fue el primer mal estudiante, el primero que rechazó la verdadera educación. Y para nuestro beneficio se puede saber cuáles fueron las consecuencias. No fueron consecuencias de bendición, porque si hubieran sido consecuencias de bendición, si él se hubiera vuelto un ángel más justo, más amable, más santo, con más luz, podríamos decir que la enseñanza del Señor está equivocada. Pero con las consecuencias manifestadas en la vida de este ángel caído, nos damos cuenta que la educación de Dios es real, es verdadera y no está equivocada. Y que el primer falso estudiante, el primer mal estudiante de toda la historia está equivocado. Él es el que está equivocado. La falsa educación no engrandece al hombre, no lo hace crecer, no lo hace mejor, sino que lo hace peor. La falsa educación degrada al hombre porque lo centra en sí mismo y lo predispone para rechazar lo que es bueno. Por lo tanto, tú y yo debemos permanecer en el Señor, guardar su palabra y entonces vamos a comenzar a crecer en el perfeccionamiento del amor del Señor. Ahora, la ley de Dios impartida en el Sinaí es también un elemento fundamental para la verdadera educación y para hacer parte de la verdadera escuela. La ley de Dios expresa la voluntad del Padre Celestial de manera clara. Si nosotros queremos saber qué quiere Dios de nosotros, no es sino echar un vistazo a la ley de Dios. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, no nos referimos solamente a los 10 mandamientos. Hermanos, todo lo que está escrito en este maravilloso libro es ley, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es ley. Así que la Biblia es la ley de Dios, el libro de la ley. Los 10 mandamientos son la ley de Dios, resumidos. Si queremos saber en qué se resume este hermoso libro, los 10 mandamientos son la respuesta. Y si queremos saber en qué se resumen los 10 mandamientos, hay 2 grandes mandamientos que resumen la ley de Dios, que son la esencia de la ley de Dios, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo saber yo si estoy en la verdadera educación? Si respeto a Dios, si soy reverente ante su presencia constante en mi vida, si en vez de elegir el pecado, elijo la santidad. Escuchen bien, no por miedo a perderme, sino porque amo al Señor que me ha redimido. Las razones por las que nosotros debemos hacer la obra misionera, debemos guardar el sábado, dar los diezmos en nuestra iglesia, ser generosos en la ofrenda, portarnos bien, alimentarnos bien, no es porque si no hacemos eso el Señor no nos va a dar salvación. Esa es una falsa razón para obedecer. Las razones verdaderas para obedecer, o mejor, la razón verdadera para obedecer, la encontramos en la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso obedecemos,
porque como Él vive en nosotros, nos ha permitido amarle. Y ese amor da como fruto santidad, obediencia, humildad, mansedumbre, dependencia total del Señor. Alabado sea su nombre. Hermanos, y si nosotros decimos que estamos en la buena escuela, en la verdadera escuela, recibiendo la verdadera enseñanza, pero somos maliciosos, soberbios, iracundos, impacientes, guardamos rencor, miramos a los demás por encima del hombre, estamos mintiendo. Porque la ley de Dios se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, con eso demostramos que no amamos a Dios. Porque el que ama a Dios lo demuestra amando al prójimo. Esa conexión vertical se demuestra en una perfecta relación horizontal. Si mi relación vertical con el Señor es constante y hay un puente, una escalera que nos mantiene unidos al Padre Celestial, ese puente, ese camino, esa escalera es Cristo Jesús, entonces esa misma conexión con el Padre Celestial se manifestará en una perfecta y bendita conexión entre nosotros por la gloria y la gracia del Señor. Si odiamos, si guardamos rencor, si hablamos mal de los demás todavía, evidencia de que estamos en la falsa escuela y con el falso maestro, recibiendo la falsa enseñanza. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Para terminar, espero no demorarme tanto hoy, déjame decirte que todo lo que el Señor ha instituido como elementos clave de la verdadera educación, el hombre lo ha tomado y lo ha tergiversado y lo ha sacado de contexto. Te pongo varios ejemplos. ¿Quién fue el que instituyó las ceremonias y los sacrificios? No fueron los paganos. El primer sacrificio lo hizo Adán, pero instruido por el Padre Celestial. Adán tuvo que sacrificar la primera víctima y lo hizo para que pudiera darse cuenta las consecuencias del pecado. Esa primera víctima, Apocalipsis 13, creo que el verso 8, afirma que es Cristo Jesús. Simbolizaba a Cristo Jesús, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 testifica que el primer sacrificio no fue hecho por paganos, sino que fue instituido, ordenado por Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Notemos que este sacrificio que señalaba al hombre que el pecado se pagaba con muerte, pero no cualquier muerte, sino la muerte del inmaculado Hijo de Dios, y que por lo tanto le enseñaba que Dios es amor, que Dios, que no ha cometido pecado, iba a pagar la culpa del que sí cometió pecado, tú y yo, Adán y Eva. Los sacrificios señalaban a un Dios de amor, a un Dios que cuando el hombre se declara airado contra él, enemistado contra él y se esconde, Dios lo busca. No es Adán quien busca al Padre, es el Padre quien busca a Adán. No es el hijo pródigo el que busca al padre, es el padre que lo buscó antes que el joven corriera hacia casa. Usted dice, no, la historia dice que el joven volvió a casa, pero ¿qué lo atrajo? ¿Qué atrajo al pródigo al padre? El amor del padre, recordar que el padre era un hombre lleno de amor por él. Eso lo hizo volver. El amor del padre lo rodeaba, lo protegía y le recordaba que él era hijo, que él no era siervo ni esclavo. Tú eres hijo, vuelve a casa. Los sacrificios le recuerdan al hombre, o le recordaban al hombre, que Dios es amor. Pero ¿qué hizo el hombre? Tomó este elemento tan clave en la educación verdadera, en la educación o en la historia de la redención. El hombre toma esto y lo saca de contexto. Después del diluvio, después de la Torre de Babel, los descendientes de Noé, que habían poblado la tierra, que conocían bien que los sacrificios del Señor habían sido instituidos por Dios y que simbolizaban que Dios es amor y que un día vendría la provisión en Cristo Jesús para morir por el pecador, se llevaron a todo el mundo, después de la Torre de Babel, se llevaron a todo el mundo este conocimiento, pero tergiversado, y lo convirtieron en paganismo,
¿Qué significa esto? Ahora los sacrificios no señalaban a un Dios de amor, sino que los hombres decían que el sacrificio se ofrecía para propiciar a Dios, es decir, para aplacar la ira de un Dios enojado. Y así tomaron algo que era bueno y lo convirtieron en malo, tanto que llegaron a ofrecer en los altares vidas humanas. Hijos, los niños pequeños los ofrecían en el altar que dizque para menguar la ira de Dios y conseguir mejores cosechas. Noten cómo el hombre, inspirado por el enemigo de Dios, toma lo que es de Dios, lo saca de contexto y lo tergiversa. Tan triste es la situación que aún el pueblo de Israel llegó a sacar de contexto este elemento de la educación, los sacrificios, y ofrecían sacrificios para aplacar la ira de Dios, cuando ellos debían saber que el que estaba airado realmente eran los hombres, que el que le daba la espalda a Dios no era Dios al hombre, sino el hombre a Dios, y que Dios había provisto el sacrificio para que recordáramos que Él nos ama, que Él nos quiere salvar y que Él es el Redentor de Israel. El mismo Israel comenzó a usar los sacrificios para ofrecerle a un Dios equivocado, que ellos construyeron, porque dejaron y perdieron de vista la ley de Dios, dejaron de estudiarla, de escudriñarla, y entonces la influencia pagana los permeó y los carcomió, de tal manera que en Isaías 1 el Señor les dice: no me traigan más sacrificios, no quiero más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, la sangre de los sacrificios me es abominación, porque ustedes no lo están haciendo bajo el contexto correcto. Pero no solamente eso, también los seres humanos tomaron la ley de Dios, la sacaron de contexto y lastimosamente la convirtieron en un yugo de esclavitud, en una carga pesada para el hombre, en un motivo de legalismo. ¿Cuándo? Cuando los seres humanos creen que por guardar los 10 mandamientos Dios los tiene que salvar. Señor, yo te obedezco, entonces no dejes que me pase nada malo, entonces sálvame porque yo te he sido fiel. Es como que están haciendo un contrato, un negocio con Dios. Yo te obedezco, yo te agrado y entonces tú me salvas. Pero no es así. La ley de Dios no nos puede salvar. La obediencia nuestra no alcanza el umbral que Dios exige de obediencia. Nuestra obediencia no alcanza la altura de la norma divina. Si bien nuestra obediencia sincera agrada al Señor, no es el motivo de nuestra salvación. Tú no vas a ser salvo porque guardes la ley. Yo no me voy a salvar porque guardo los 10 mandamientos. Si he de ser salvo por la gracia de Cristo, será por los méritos del Señor, por la obediencia del Señor, por la sangre de Cristo Jesús, que me salva, que me limpia, que me restaura para comenzar a crecer a la imagen del Señor. Y allí entra el rol de la ley de Dios. Una vez he aceptado a Cristo como Salvador, ya que Él es el mejor de los salvadores, el único Salvador, si lo he aceptado como Salvador, me salva. Hay quienes han aceptado a Cristo y dicen: no sé si estoy salvo. Dudan del poder del Salvador, o es que acarician un pecado y por eso dudan de su salvación. Pero si aceptas a Cristo, te entregas a Él, te rindes a Él, no puedes dudar de tu salvación porque dudas de tu Salvador. Pero cuando Él nos salva y cuando Él nos llena con su Espíritu Santo, escribe su ley en nuestra vida y nos capacita diariamente para obedecerle y agradarle. Bendito su nombre para siempre. Pero no solamente la ley, sino también específicamente uno de los mandamientos de la ley de Dios fue tomado por el hombre y sacado de contexto para convertirlo en lastimosamente una carga para otros. En el libro El deseado de todas las gentes dice lo siguiente: el Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho, porque Él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de Él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Comencemos a escuchar atentamente. Su preciosa luz
había sido empleada para servir al error. Noten cómo toman o tomamos los elementos clave en la verdadera educación, que son luz. Los sacamos de contexto y los hacemos servir al error. Sigue diciendo, Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado, dijo Jesús. Las instituciones que Dios estableció son para beneficio de la humanidad, lo que dijimos al principio, para ayudarnos en el perfeccionamiento del amor, que da como fruto la santidad, que produce en nosotros un crecimiento a la imagen del Señor. Todas las cosas son por vuestra causa, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La ley de los 10 mandamientos, de la cual el sábado forma parte, fue dada por Dios a su pueblo como una bendición. Alabado sea el Señor. Pero tú puedes leer este capítulo completo, se llama El Sábado, capítulo en el deseado de todas las gentes. Yo leí la página 254 en el párrafo número 2, hasta la página 255, párrafo primero. Hermanos míos, los judíos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, tomaron lo que era santo, lo que era bueno, lo que era justo, lo sacaron de contexto y lo convirtieron en una carga. Lo convirtieron en maldición, porque en vez de servir a la luz, en vez de servir al Señor con los mandamientos de Dios, hacían que en ese contexto los mandamientos de Dios sirvieran al error. Ojo, mis hermanos, porque la ley como educadora lo primero que nos enseña es que Dios es el primero, que Dios es lo más importante, y como Dios es amor, Él pone en nosotros ese amor para darlo a los demás. Ojo con el adventismo que pone al sábado primero que a la criatura. Que cuando alguien por falta de fe, por debilidad, porque tiene hijos que alimentar, decide no guardar más el sábado, en vez de amar a esa persona, en vez de visitarlo, en vez de ayudarle económicamente, levantamos el dedo para acusarlo, para maltratarlo, y lo olvidamos y lo etiquetamos como apóstata. Hermanos, no pongamos el sábado primero que al ser humano, porque el sábado fue hecho para el hombre, para bendecirlo, para ayudarlo, no para condenar al hombre. Sin embargo, sabemos que la desobediencia, que la transgresión de la ley es pecado, y que el pecado o la paga del pecado es la muerte. Pero antes de que lo sentenciemos a la muerte, necesitamos amarlo, mostrarle que es importante, ayudarlo a fortalecer su fe, a crecer en fe, para que por sí solo diga, tienen razón, o mejor, Dios tiene razón. Y en el nombre de Dios voy a obedecer por amor, y no me va a faltar nada porque Dios está conmigo. Y si me falta, aún así le obedeceré con amor, gozo y gratitud. Dios nos ayude a ver esto desde su óptica, desde su punto de vista, y con un corazón espiritual. Que tu religión y mi religión no sea legalista, y no sea una religión que piensa que a Dios hay que agradarlo para que nos pueda salvar, porque eso es paganismo. El paganismo enseña que Dios está enojado y que hay que agradarlo, que hay que contentarlo, que hay que hacerlo feliz para ver si se conmueve, y entonces nos da salvación y nos da prosperidad. Pero el cristianismo enseña que Dios es amor, que Dios es el que busca al hombre, que Dios es el que provee todo lo que tú y yo necesitamos para que tengamos una salvación completa, plena e infinita. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos guarde. Si me permites, termino con varios textos
del espíritu de profecía para complementar lo que hemos dicho. Cristo, en consejo con su Padre, instituyó el sistema ceremonial de sacrificios para que la pena de muerte, en vez de caer inmediatamente sobre el transgresor, fuera transferida a una víctima que debería prefigurar la ofrenda admirable y perfecta del Hijo de Dios. Señales de los tiempos, 14 de marzo de 1878. También puedes encontrar la cita en el Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de la hermana Elena de White, comentando a Éxodo 20, 1 al 17. Mira esta otra cita. El Dios del cielo ha colocado una bendición sobre los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Nos destacaremos como un pueblo peculiar de Dios u hollaremos la ley de Dios y diremos que no está en vigencia? Eso sería como si Dios se hubiera abolido a sí mismo. En la ley, cada especificación es el carácter del Dios infinito. Esto es un texto muy profundo. Cada mandamiento especificado contiene el carácter del Dios infinito. Por eso no hay mandamiento pequeño ni hay mandamiento menos importante. Todos son grandemente valiosos e importantes porque cada uno de ellos contiene el carácter de Dios. Y usted dirá, ¿por qué? La respuesta es porque estos mandamientos salieron del corazón de Dios. Y lo que Dios habla, lo que sale de su corazón, eso es lo que Él es. La palabra de Dios expresa su carácter y su voluntad. Amén. ¿Dónde puedes encontrar este pasaje? En la misma cita que te di anteriormente. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de la hermana Elena de White, comentando a Éxodo 20, 1 al 17. Última cita, y esta cita la he dejado de último a propósito, porque me parece muy profunda. Escúchala. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. ¿Cómo lo ves? Cuando tú hablas, expresas tus pensamientos, y tus pensamientos dicen lo que tú eres y lo que tienes en tu ser. Cristo es la expresión de lo que Dios piensa. Cristo es la expresión gráfica, encarnada de lo que Dios es. ¿Quieres ver al Padre? ¿Quieres saber cómo es? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Cómo ama? Mira a Cristo. Sigo leyendo. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, a su divinidad revestida con la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible. La presencia de Dios entre nosotros nos muestra a un Dios que está ansioso de salvar, a un Dios que está ansioso, urgido por mostrarnos que Él es amor, que Él es bondad, que Él es justicia, que Él es pureza y santidad, para que viéndolo a Él podamos crecer a su imagen. Como dice Pablo, contemplando al Señor a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Esa palabra de gloria en gloria habla de crecer de poder en poder, de majestad en majestad, porque el Señor nos regala su luz, nos muestra su luz para que crezcamos en su luz. Alabamos su nombre. Sigo leyendo. Él hizo saber en sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulgura a través de la humanidad con luz suavizadora y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios. Bendito sea el Señor. Dijimos al principio que los 10 mandamientos no son solamente la ley de Dios. La Biblia es la ley de Dios porque es palabra santa, es regla, es autoridad. La Biblia es la ley de Dios, es el libro de la ley. Los 10 mandamientos son la ley de Dios, la expresión del carácter, el transunto de su carácter, la expresión del carácter de Dios, la manifestación de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero Cristo Jesús es la ley encarnada. Alguien decía alguna vez
que de toda la Biblia lo más importante eran los 10 mandamientos, porque fueron los versículos únicos escritos con el propio dedo de Dios. Es una frase muy bonita, es un concepto muy bonito, pero debemos disentir de él. Porque si los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra son importantes por haber sido escritos con la mano de Dios, con el dedo de Dios, y proclamados por el mismo Dios, hay secciones de la Biblia que son más importantes que los 10 mandamientos, porque ya no se trata de una escritura, sino que se trata del carácter de Dios, de los 10 mandamientos encarnados en la vida de Cristo Jesús. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Mira a Cristo. Pero aquí es donde entra la importancia de la ley de Dios escrita. No podemos mirar a Cristo en los libros de filosofía porque está mal representado. No podemos mirar a Cristo en las películas de Hollywood porque lo representan hasta diabólicamente. En la única fuente que podemos mirar a Cristo como Él es en los 10 mandamientos y en la santa ley de Dios, la Biblia. Mira a Cristo y podrás saber lo que Dios quiere de ti. Mira a Cristo y verás la ley de Dios encarnada, hablando, predicando, amando, sanando y salvando, porque Cristo es la ley de Dios encarnada. Por lo tanto, si la ley es nuestra educadora, la ley señala que el maestro es Cristo Jesús, que es la ley encarnada. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a vivir en Cristo y por Cristo, y que Él, viviendo en nosotros, encarne en nuestro ser los principios perfectos, santos y eternos de su santa ley. Oremos. Misericordioso Padre que estás en el cielo, alabamos tu santo nombre para siempre. Gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias por abrir nuestro entendimiento con tu santa palabra. Gracias por amarnos tanto. Gracias por poner en nuestro corazón tu Santo Espíritu y escribir en nuestra mente y en nuestros pensamientos y en nuestros actos tu santa ley. Ayúdanos, oh Señor, a vivirla en el contexto del amor, no en el contexto de la religiosidad legalista y humana, sino en el contexto de la misericordia, del servicio, de la humildad, del perdón, de la mansedumbre. Que cada hijo e hija tuya que está escuchando este mensaje se sienta abrazado por ti, se sepa amado por ti, que no le quepan dudas de que tú eres el Salvador eficaz, poderoso, que todo lo puedes hacer. En tus manos ponemos nuestra familia. Cada petición de mis hermanos y mis hermanas sea respondida según tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Antes de terminar, te digo que el texto final que leí está en el Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de Huay, comentando a Juan 1:18. Dios nos bendiga. Si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te ha inspirado, te invitamos a darle me gusta. Es la manito que está hacia arriba, le das clic y que se ponga azulita. También te invitamos a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a compartir este mensaje con las personas que Dios ponga en tu corazón. Coméntanos aquí debajo del video, en los comentarios, cómo has estado esta semana, qué has aprendido de lo que el Señor te ha enseñado a través de la palabra, a través de la lección. Dinos de dónde nos escribes y por favor recuerda orar también por nosotros. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios nos abrace con su gran misericordia y que podamos siempre decir con gozo y sinceridad que Dios es bueno porque su misericordia es infinita, es para siempre. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.